empezar con lenguaje. Ya. Hoy día, chiquillos, nos corresponde lo que tiene que ver con los textos descriptivos, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es un texto descriptivo o se le imagina que puede ser un texto descriptivo? ¿Qué puede ser? ¿A qué le suena la palabra descriptivo? ¿A qué le suena? A ver, espérenme. ¿Lucas? Puede ser un texto que describe una persona o cómo se siente, aunque cómo se siente ya sería una biografía. No, igual puede ser una descripción, también puede ser un tipo de descripción. Si tú lo haces descrito así muy detalladamente como te sientes, también está dentro de. Súper bien, Lucas. Muy bien, maravilloso. De hecho, la palabra que usaste está muy buena, que es descripción. Como lo dice la palabra, texto descriptivo, chiquillos, trata acerca de las descripciones, ¿cierto?, de algo o un objeto en particular, o de alguna situación, etcétera. Tú describes. Cuando uno describe algo, ¿cierto?, lo hace de la forma más detallada posible, ¿cierto?, para que el lector lo pueda entender de manera 100% completa, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que, obviamente, nuestro objetivo tiene que ver con conocer y comprender qué es un texto descriptivo y cómo lo podemos aplicar. ¿Ya? Y cuando decimos de cómo lo podemos aplicar, hace referencia principalmente a reconocer un texto descriptivo. Por ejemplo, yo le pongo un texto y usted me dice, este es de tipo descriptivo por tal y tal motivo. ¿Ya? O cómo hacer un texto descriptivo. Por ejemplo, les pongo una imagen y tienen que ustedes crear un texto que describa la imagen, ¿ya? Que algo que vamos a hacer aquí en unas diapos más, ¿ya? Por lo tanto, la descripción o texto descriptivo, chiquillos, tiene que ver, les puse acá, es una variedad de discursos mediante la que se le atribuye a los objetos determinados cualidades o propiedades. Fíjense aquí esto es importante, creando una representación verbal de sus rasgos característicos. En resumen, lo que quiere decir es que cuando yo describo, ¿cierto?, abarco todos los aspectos importantes, ¿cierto?, importantes en este caso del objeto que voy a mencionar, ¿ya? Otra cosa también tiene que ver con la representación, ¿sí? Cada vez que uno hace un texto, o ya sea descriptivo o de otro tipo, uno tiene que generar una cierta representación, ¿ya? La representación ayuda a que uno pueda entenderlo, ya que se haga ese mapa o esa imagen mental en la cabeza en la medida que va leyendo un texto, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un tipo de texto descriptivo, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una persona que se llama, el título de hecho de este texto se llama Mi amigo Sammy, ya supone que este es Sammy. Aspecto general, es delgado, es alto y fuerte. El pelo es corto, negro y rizado, es decir, con rulitos. La cara, cierto, es redonda, tiene los ojos negros y muy grandes, su nariz es chata, es decir, es más anchita, ¿cierto? No muy pequeña. Tiene una personalidad alegre, es un buen amigo y es estudioso. Sus intereses son leer, chatear con sus amigos, jugar en la calle. ¿Cómo va vestido? De pantalón de vaquero, polera de verde, ¿cierto? Y zapatillas deportivas. ¿Sí? Si se fijan, a partir de una sola imagen, esta persona pudo crear la descripción de otra persona, ¿sí? Y de hecho nosotros yo creo que la gran mayoría podríamos crear la descripción de un objeto a partir de una sola imagen. Por ejemplo, si yo hago una descripción de mi teléfono, ¿cierto? Uno puede decir, ya, el teléfono es tal y tal marca, tal y tal modelo, ¿cierto? Es de este color, ¿cierto? Por ejemplo, utiliza carcasa de este color, etcétera. Uno puede hacer la descripción de un objeto, ¿sí? Que es todo lo que uno ve, ¿sí? O, por ejemplo, también, no sé si usted, no creo en realidad, pero lo voy a mencionar igual. Cuando uno compra los aparatos tecnológicos por internet, siempre abajo viene como una reseña, una referencia.
Ya, por ejemplo, si yo voy a comprar una tele, abajo, ¿cierto? Viene el tema de, no sé, los píxeles de la tele, ¿cierto? Las medidas, los volts y todas las cosas como descripciones así propiamente tal del objeto. Ya, por ejemplo, en un celular también vienen el tipo de cámara que tiene, cuántos píxeles tiene la cámara, ¿cierto? ¿Qué es lo que incluye? ¿Sí? Trae toda esa descripción propiamente tal, ¿cierto? De este caso del objeto, ¿ya? Espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Espérenme. Matilda, Tía, dígame. em, no sé si llega muy tarde, muy temprano, por si pasaron la lista. Sí, se metió la tía Erika. Matilda, te voy a pedir un favorcito, que cuando sean cosas así, me lo escribas por el chat ya, para que vaya siendo más rápido. Yo los leo al tiro, ¿sí? Ya. Porfi. Cosas de la clase, hablar todo el rato, no hay problema, pero es que así como que igual nos desconcentramos un poquito, ¿ya? Lucas, cuéntame. Es que sobre lo que dijo que la Matilda escribiera en el chat, la verdad no se puede porque lo tiene deshabilitado. Ahora lo acabo de activar, gracias por acordarme. Es que a veces lo desactivo, chiquillo, y les voy a decir aquí directamente. Se ponen a conversar y a hablar puras cosas que no tienen coherencia con la clase, entonces prefiero desconectarlo. Sobre todo a veces, no sé, al Damián yo lo he visto hartas veces, ¿eh? Yo lo he visto hartas veces poniendo cosas ahí en el chat, emoticones y eso los distrae, chiquillos, ¿ya? A mí no me enoja que estén hablando, sí, me gusta, pero los distrae, ¿sí? Ya, sigamos. Entonces, chiquillos, tenemos que los textos descriptivos o la descripción, ¿cierto? Debe tener aspectos principales. Y aquí vemos que son tres. Una intención comunicativa, un punto de vista del emisor, es decir, de quien realiza, ¿cierto?, la descripción, ¿sí? Porque si todos, por ejemplo, nos hacen a todos nosotros hacer una descripción de, no sé, ¿qué puede ser? Del viejito Pascuero, supongamos. Todos vamos a poner, quizás tengamos hartos puntos en común entre todos en la descripción, ¿sí? Pero probablemente tengamos puntos que no son los mismos porque eso va a depender de nuestra visión, de lo que nosotros creemos y vamos a describir, ¿sí? Por ejemplo, no sé, voy a inventar. A mí me cae mal el viejito Pascuero, entonces voy a escribir que el viejito Pascuero es pesado, ¿cierto? Porque, no sé, cuando era chica siempre me amenazaban que no me iba a traer regalos porque me portaba mal, ¿ya? Entonces, son distintas visiones. Por ejemplo, va a haber otra persona que me va a decir, no, pero es que a mí me cae bien, entonces yo en la descripción voy a poner que es muy simpático, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso quiere decir con el punto de vista del emisor, ¿sí? En lo que yo opino, yo pienso, ¿ya? Y tenemos una actitud descriptiva que quiere decir de cómo se hace la descripción, es decir, si es objetivo, es decir, si yo saqué esa descripción como una definición del diccionario, o yo hice la descripción con mis propias palabras, pero está bien, pero es con mis propias palabras y lo que yo creo y pienso, ¿ya? Por ejemplo, las definiciones de los diccionarios, ¿cierto? Son descripciones de cosas, palabras, que son como acuerdos en común, o sea, esos son objetivos porque es para todos por igual, ¿sí? En cambio, si yo hago una descripción propia mía, son mis palabras, son lo que yo pienso, por lo tanto, eso es subjetivo, ¿sí? Vamos a tener que, chiquillos, dentro de esta intención comunicativa, van a haber cuatro formas, cuatro funciones de la intención comunicativa, ¿ya? Función referencial, expresiva, conativa, ¿cierto? Función estética, que las vamos a revisar, ¿ya? Más simple de lo que parece, ¿sí? Con respecto al punto de vista del emisor, tenemos que se va a fijar en una perspectiva espacial, ¿cierto? Que tiene que ver con el espacio, el lugar, la perspectiva temporal, que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Puede ser ahora, en el presente, en el pasado, en el futuro, con una perspectiva emocional, que puedo describir algo desde mis propias emociones, ¿cierto? O puede ser otro punto de vista,
¿ya? Y la actitud, como les decía, objetiva, subjetiva, ¿ya? Aquí vamos a profundizar. Por ejemplo, en la intención comunicativa, yo les mencionaba, ¿cierto?, que tiene que ver con el punto de vista, ¿cierto?, y cómo el autor va a describir o sea, cómo va a realizar la descripción, ¿sí? Qué palabras va a utilizar para que llame la atención o no, y para que la gente lo entienda, ¿ya? Fíjense acá, tiene una finalidad eminentemente práctica. Le estoy leyendo lo que puse acá. Presenta las características del objeto con la finalidad de instruir al receptor. Está muy próxima a la exposición, pero la descripción presenta rasgos característicos de esa realidad. ¿Por qué les puse que está muy cercano, próximo a la exposición? Porque cuando uno expone sobre un tema, sobre algo, da descripciones, ¿sí? Pero podemos decir que la descripción es más profunda, ¿sí? Es más larga, ¿sí? Y por eso se puede decir que está más cercano a la realidad, ¿ya? Características de esta, chiquillos, de esta intención comunicativa, ¿ya? Podemos encontrar los aspectos de objetividad, ¿cierto? Los aspectos de precisión y los aspectos de claridad, ¿sí? Son tres cosas importantes que tienen que existir en una intención comunicativa. Yo tengo que ser objetivo, ¿cierto?, al escribir una descripción, ¿sí? Tiene que ser un lenguaje claro y ordenado, ¿sí? Con respecto a la precisión, tiene que ser, aparte de claro y ordenado, como les dije, tiene que ser corto y preciso. No me puedo extender mucho, porque a veces cuando uno se extiende mucho en las ideas, de cierta forma tiende a redundar, ¿sí? Como que dice la idea dos veces, pero de distintas formas, ¿sí? O sea, aquí la idea es ir directamente al grano, ¿ya? Y claridad, obviamente, tiene que existir una estructura que sea lógica. Es decir, si yo estoy describiendo primero, no sé, características físicas, voy a describir características físicas completas. Luego, psicológicas, sociales y todo lo que yo quiera describir, pero va por orden. No puedo describir algo físico, después algo emocional, después algo físico de nuevo, no, porque ahí tiene un desorden. Va paso a paso, ¿ya? Con respecto, y aquí, ¿se acuerdan que en el mapa, aquí yo les puse distintas funciones, ¿cierto?, de la intención comunicativa, es decir, las formas, ¿sí? Y aquí tenemos las 4. Cuando hablamos de función referencial, principalmente, chiquillos, el interés del que escribe se centra en lo que está describiendo, ¿sí? Es como lo más básico. Por eso es referencial, que se refiere a algo, ¿sí? Por eso se centra mucho en lo que escribe y no habla de otra cosa, sino que da muchas características de lo que está describiendo, ¿sí? Cuando hablamos de la función expresiva, ¿sí?, estamos hablando de los sentimientos propios, ¿ya? Y obviamente la palabra expresiva me da a entender que tiene que ver con los sentimientos, ¿cierto? Cuando hablamos de la función conativa, estamos haciendo referencia a una descripción que trata de influenciar o influir en tu pensamiento, ¿sí? Por eso les puse acá que la publicidad es este tipo de función, ¿sí? Por ejemplo, la publicidad, no sé, de la Coca-Cola, ¿sí? Te muestra una Coca-Cola con hielo justo en el tiempo que hace calor. Entonces está tratando de influir en tus pensamientos, como decir, chuta, me dio sed ver ese comercial, me dio hambre, ¿sí? Esos son formas de incidir, ¿ya? Y esa es una de las más utilizadas, ¿sí? La intención comunicativa más utilizada digamos, por los medios de comunicación, ¿ya? Y tenemos finalmente una función estética que tiene que ver con el mensaje que se quiere entregar y la forma, ¿ya? No tanto importa la descripción del objeto, de lo que se está describiendo, sino que lo importante es cómo se dice, que utilice palabras, digamos, no bonitas, sino que palabras claras, cortas y precisas, ¿ya? Entonces, yo me perdí el mouse acá. Cuando hablábamos del punto de vista, ¿cierto?, que era el segundo ítem del primer mapa que les mostré, ¿cierto? Recuerden que teníamos 3 perspectivas, ¿ya? Y es como la perspectiva del emisor tiene que ver con cómo el emisor o desde qué posición va a describir. Es decir, si él va a describir algo con respecto a tiempo pasado,
si él va a describir algo con respecto a el lugar algo que está a su alrededor, ¿sí? Algo próximo, algo lejano, ¿sí? O algo que es familiar para él, ¿sí? Cuando hablamos de algo espacial, ¿cierto? En este caso, el punto de vista está relacionado con el objeto como algo lejano, ¿sí? Como una meta, ¿ya? Y si yo lo observo como una meta, ¿cierto? En este caso tengo que dar un detalle para poder llegar a eso, ¿ya? Cuando hablamos de la perspectiva temporal, estamos hablando de algo actual, algo pasado, algo futuro, etc. Por eso es temporal. Tempo significa tiempo, ¿ya? Es del tiempo, pasado, presente, futuro, ¿ya? Y cuando hablamos de la perspectiva emocional, ¿sí? Estamos haciendo la descripción de algo que me es muy familiar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer la descripción del fútbol porque a mí es algo familiar, porque por ejemplo, yo jugué fútbol mucho tiempo, desde chica hasta hace unos años, más o menos unos 2 años atrás, casi, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, soy DT de la selección femenina del colegio, etcétera, etcétera. Para mí es algo que me gusta, ¿cierto? Por lo tanto, la descripción que yo voy a hacer está guiada a algo emocional, es algo familiar para mí. Entonces yo lo voy a describir el fútbol con amor, con cariño, con gusto, con alegría, ¿cierto? Porque es algo que a mí me interesa y que está cercano, ¿ya? Y finalmente, en nuestro cuadro, ¿cierto? Teníamos el tema de la actitud descriptiva. Y actitud, recuerden que era cuando se hacían descripciones, así casi como definiciones del diccionario, y esas descripciones que yo hacía con mis propias palabras, con lo que yo entendía de lo que era, de lo que miraba, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, definan lo que es un perro, o hagan con respecto a la actitud descriptiva. ¿Qué es un perro? Primero, si quiere hacer una descripción objetiva, usted lo que va a hacer, se va a ir al diccionario y va a buscar el significado, ¿cierto?, de la palabra perro. Y me va a decir, esto sale en el diccionario, ¿ya? Si usted me hace una descripción subjetiva, me va a decir, bueno, lo que usted cree que es un perro. Bueno, un perro es un animal con 4 patas, puede ser grande o chico, de distintas razas, etc. Es su propia descripción, ¿sí? ¿Se entiende eso, chiquillos? A ver, espérenme. ¿Se entiende? A ver, quiero mirar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Si hay algo que no se entienda, me avisan y seguimos. Lucas, cuéntame. Igual esto no tiene que ver con la clase, pero se lo tengo que decir con la cámara y todo porque si no, no me va a entender. ¿Ya? Porque es que cuando estaba hablando, por un momento se quedó muda y a la vez quedó con esta voz. ¿En serio? Hay La dos verdad, opciones. ¿Sí? al menos a mí sí me pasó. Ya, mira, hay dos opciones. Lo más probable es que haya sido mi internet y debería haberse visto para todo así. O, segundo, que quizá era tu internet y me vi Creo chistosa. que a todos, creo que a todos. ¿Sí? ¿Me quedé pegada para todo o no? Quedó así. ¿No? Ya. Bueno, ahí son cosas que pasan, po. Estamos en la realidad aquí virtual, ¿ya? Sigamos. Los quise poner todos juntos porque si no iban a salir muchas diapos si lo hacía uno por uno, pero aquí están los tipos de descripciones, ¿cierto? Según su forma. Por ejemplo, cuando hablamos de una descripción que es exhaustiva, estamos hablando de que el autor acumula gran cantidad de ideas, ¿cierto? Imágenes y hace una descripción demasiado larga. Por eso es exhaustiva. Cuando algo es exhaustivo, es largo, bueno, uno piensa en cansador, ¿cierto? Etcétera. Pero es algo muy largo, en donde se incluye fotografía, descripciones, de todo lo que tú puedas encontrar, ¿ya? Tenemos otro tipo que es la descripción selectiva. Cuando algo es selectivo quiere decir que se seleccionan ciertos rasgos, ¿cierto? Se seleccionan ciertos rasgos, ciertas características o ciertas ideas que yo quiero destacar,
¿ya? También tenemos las descripciones cuando son de manera estática y tiene que ver con que esta realidad, ¿cierto? No cambia a lo largo del tiempo, ¿sí? Y aquí fíjense que vamos a estar hablando de tres, o sea, digamos, de los tipos de descripciones, pero van a estar dirigidas a distintas cosas. Por ejemplo, las dos primeras, la exhaustiva y selectiva, tiene que ver con el autor cómo elige, ¿cierto?, la información, si agrega mucha información o agrega poca. Lo que está en amarillo tiene que ver con la realidad, ¿cierto?, de lo que se está describiendo, ¿sí? Por ejemplo, si va a cambiar, si la descripción cambia en el tiempo, si se queda siempre la misma descripción, etcétera, ¿ya? Y el último tiene que ver con cómo se describe, es decir, si se describe de manera, esto verde claro, ¿cierto? Si se describe de manera positiva o de manera negativa, ¿ya? Bueno, les decía que cuando se habla de lo estático en la descripción, ¿sí? Tiene que ver con que la realidad no cambia. Cuando es dinámico, la realidad sí cambia, por lo tanto va a quedar, como les puse acá, sujeta al transcurso temporal. ¿Ya? Recuerden que lo temporal tiene que ver con presente, pasado, futuro, ¿sí? Y finalmente tenemos cuando las descripciones pueden ser realistas, es decir, reales, una descripción real, porque uno puede crear una descripción que no sea real, ¿cierto? Sí, se puede. Yo puedo inventar algo, puedo inventar características de un objeto que quizás nadie las ve, pero yo las inventé porque yo quiero inventarlas. Sí, se puede, ¿sí? Pero ahí se va a identificar en esto. Por ejemplo, la realista es que habla tal cual lo que ve y describe tal cual lo que es el objeto o la persona, ¿sí? Cuando es idealizada es como que uno habla del objeto, pero como que lo embellece, le coloca demasiadas cosas positivas, siendo que probablemente el objeto individuo no tenga tantas cosas positivas, ¿ya? Por eso es idealizada. Cuando uno idealiza algo, le agrega muchas cosas positivas que no existen muchas veces, ¿ya? Y caricaturesca es algo exagerado, ¿sí? Llega a ser a veces un poco ridículo o grotesco, ¿ya? Entonces aquí, chiquillos, yo le voy a agregar después para que se entienda que estos dos primeros, ¿cierto?, tienen relación con la cantidad de información que utiliza el autor, ¿sí?, para crear la descripción, ¿sí? Utiliza mucha información, poca información, ¿ya? Esto tiene que ver con cómo describe el objeto, si lo describe con respecto al tiempo, si lo describe en una realidad que no cambia o en una realidad que sí cambia, y esto es cómo realiza en sí la descripción, si lo describe realmente como es, si lo idealiza o si se ríe del objeto, lo caricaturiza, ¿ya? ¿Se entiende más o menos, chiquillos, lo que estoy hablando? Súper, súper, súper. Y acá, esto no lo vamos a leer obviamente, se los dejé simplemente para cuando hagamos textos descriptivos, ¿cierto? Podamos sacar ejemplos. Por ejemplo, acá se describe, hay distintas palabras, ¿cierto?, que podemos utilizar para describir, ¿cierto?, a una persona, ¿sí? Por ejemplo, si miramos a una persona de frente, podemos decir cualquiera de estos ejemplos, que es ancha, que es angosta, que es despejada, que tiene arrugas, que es ceñuda, que es amplia, que es lisa, que es baja, que es estrecha, que es inteligente, etc. ¿Ya? Con respecto al pelo, podemos decir que es largo, corto, suave, etc. Muchos ejemplos acá. Los ojos grandes, pueden ser pequeños, almendrados, azules, verdes, etc. ¿Ya? Cuerpo alto, bajo, y así hay muchos ejemplos de cómo se describe algo con respecto a lo que estamos observando. Si observo la nariz, puedo colocar cualquiera de estas. Si observo la boca, puedo colocar cualquiera de estas. Son ejemplos, ¿sí? O, como les puse acá, adjetivos para describir personas, ¿ya? ¿Qué elementos debemos utilizar, chiquillos, para hacer descripciones? Principalmente sustantivos, principalmente sustantivos, ¿cierto? Y adjetivos. Eso lo vimos anteriormente, pero lo vamos a volver a mencionar. Cuando utilizamos sustantivos, ¿cierto? Estaban los sustantivos comunes, propios, etcétera, etcétera. ¿Para qué ayudan, ¿cierto?, estos sustantivos? Les puse acá, que dan nombre a los objetos de la realidad y clasifican en estados y seres. Por ejemplo, sustantivo propio hablaba de personas y ciudades, ¿cierto?
El sustantivo común hablaba de objetos, ¿sí? Por eso dice que da nombre a los objetos de la realidad. Es decir, te describe si es un objeto sin vida o, por ejemplo, una persona, o es una ciudad, un país, etc. ¿Ya? Y los adjetivos lo que van a hacer en este caso, ¿sí? Van a expresar obviamente las cualidades y rasgos de lo que yo estoy describiendo. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy describiendo una persona, puedo describirlo con adjetivos calificativos, ¿sí? Que califican a la persona. ¿Se acuerdan que eso lo vimos casi a principio de año? Eso es súper importante, la utilización de sustantivos y de adjetivos, ¿ya? Y para ir terminando, vamos a hacer este de práctica, no este no, este. ¿Ya? No, mejor vamos a hacer el anterior. Dice así, lee la siguiente descripción realizada por un alumno de enseñanza básica. Fíjate que su descripción es solo física, ¿ya? Y dice así, atención, dice, Ana es una muchacha moderna, inquieta, alegre, traviesa, morenita y delgada, con pelo largo, castaño y un poco ondulado. Le gusta cantar, bailar y discutir. Quiere ser enfermera para ayudar a los demás. Sueña con viajar cuando sea grande para conocer personas, costumbres y ciudades de todas partes del mundo. Ay, ¿qué dice? Todas partes del mundo. ¿Sí? Acá, si se fijan, de hecho les leí mal porque dice, fíjate que su descripción no solo es física, ¿ya? Les pregunto a ustedes, ¿por qué la descripción no es solo física? ¿Qué más se describe acá? ¿Qué más se describe en esta lectura? ¿Qué más se describe? ¿De qué más se habla? Claro, se dice cómo es físicamente, sí, pero ¿qué más se dice? Se hablará de los gustos de ella, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se hablará de los gustos? ¿Se hablará de las cosas que ella quiere hacer a futuro? Sí, exactamente. Y fíjense que acá no solamente se habla de que ella es alta, sino que dice que es traviesa, es alegre, le gusta, sus gustos, le gusta cantar, bailar y discutir. También habla de lo que ella quiere ser cuando más grande, de sus sueños, ¿sí? De qué cosas le gustaría hacer, etcétera, etcétera. Anto, dígame. Anto. Ella se imagina lo que quiere ser cuando grande. Exactamente. Y fíjense que nosotros, leyendo esto, ¿cierto? Nos imaginamos a la persona, nos imaginamos su gusto y todo. O sea, podemos decir que esta descripción está súper bien hecha, ¿cierto? Porque al tiro sabemos que, por ejemplo, es una persona feliz, ¿cierto? Soñadora y que quiere hacer muchas cosas, que sabe lo que quiere hacer con su vida, simplemente. ¿Ya? Gustavo, dígame. Gustavo. ¿No? ¿No quiere hablar o no se le puede prender el micrófono? ¿No quiere hablar? ¿Eso era? Ah, ya, súper, ya. Entonces, chiquillos, vamos con la siguiente. Dice así, ¿quiénes son? Y aquí hay 4 descripciones y 4 niños. Dice, Patricia tiene las uñas de los pies pintadas. Tenemos a la 1, 2, 3, 4. ¿Quién es Patricia? ¿La 1, 2, 3 o 4? Y ahí lo quiero ver con los deditos. Ya, perfecto. ¿Quién es la única que tiene la uña de los pies pintadas? La 4. Perfecto, por lo tanto la 4 es Patricia. Después dice, Rocío tiene 2 trenzas. ¿Quién es Rocío? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1, ¿cierto? Claudia lleva mascarilla. ¿Quién será Claudia? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? La 3. Y Ana tiene el pelo corto. ¿Cuál será Ana? Perfecto. Y acá fíjense en algo, que cuando dice que Ana tiene el pelo corto, acá se supone que cada uno equivale a una, ¿sí? A una descripción. Pero imagínense si hubiera otra niña más. No sabríamos cuál de las dos es Claudia, a no ser de que obviamente estuviera esto que dice que esta no es Claudia, sino que es Patricia porque tiene las uñas pintadas, porque fíjense que ambas tienen el pelo corto, pero previamente se dijo que esta que tenía el pelo corto, además de pelo corto, tiene las uñas pintadas, ¿ya? Si se fijan esas frases chiquititas, chiquillos, son descripciones, ¿sí? Un texto descriptivo, claro, es hacer un texto,
propiamente tal describiendo algo, ¿sí? Entonces, denme un segundo, espérenme. Entonces, queda aquí, espérenme, que no la tenía puesta, queda como actividad. La voy a dejar como actividad mejor porque la íbamos a hacer ahora, pero estamos casi. Actividad. Espérenme. Espérenme un poquito. ¿Se ve, chiquillos? Parece que no. ¿Y ahí? Ahí sí, ya. Queda como actividad para la casa crear un texto descriptivo. Y les voy a poner cómo. El texto descriptivo, voy a poner una guita aquí, espérenme, ahí. Entonces, puede hablar sobre objetos, si quiere describir un objeto, teléfono, cualquier cosa, personas, si quiere describir a un personaje famoso, ¿cierto? Lugares, puede describir un lugar, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Tiene que crear una descripción de esto, ¿ya? Crear texto descriptivo, ¿cierto? Y tiene que ser sobre algún objeto, persona, lugar, coma, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que tener esta descripción? Tiene que tener sustantivos, como lo vimos, ¿cierto? Y adjetivos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que cuando hablamos de sustantivos vamos a hacer las características, ¿cierto? De una persona, de él, si es una, si son dos, si son tres, cuatro, cinco, etc. Y los adjetivos, acuérdense que teníamos los calificativos y bastante más, ¿ya? Por ejemplo, decir que una persona es alegre, simpática, etcétera, etcétera, ¿ya? Es decir, vamos a hacer una descripción total de algo, ¿ya? Utilizando distintas concepciones y distintas cosas que hemos estado mirando hoy día, ¿ya? Esa es una actividad, por ejemplo, chiquillos, que no es evaluada. O sea, recuerden que las actividades que son con notas yo se las voy a ir diciendo, por ejemplo, el tema de la planta, ¿cierto? La otra vez el tema de los romanos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y qué bueno que me acordé de eso. Ya que está conectado por ahí Cristóbal y Carolina Toledo, necesito que se comuniquen sus papás conmigo urgentemente, chiquillos, porque me deben algunas pruebas y, bueno, de hecho me deben la del primer semestre, o sea, del segundo semestre, y me deben los trabajos que les mencioné, ¿ya? Así que es importante que se comuniquen conmigo, por favor, chiquillos.